Compañeros, buenos días. Puestos de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. En la epístola a los Filipenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, del versículo 12 al versículo 26. Amén. Amén. Yo leo uno y ustedes leen el que sigue y así la persona la aplicamos. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, pero otros de buena voluntad. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero nosotros proclamamos, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu, esta resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de estas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado Yo en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, con mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Bueno, le voy a pedir a mi compañero Julio si puede hacer una oración para comenzar. Señor Jesús, estamos en tu casa, estamos delante de tu presencia, reunidos, Señor, como cada día para adorarte, para alabar tu nombre. Permítenos hacerlo, Señor, con todo el entendimiento, con todo nuestro amor, Señor, y fidelidad a ti. Todo el orden de este culto lo ponemos en tus manos. Usa a Biel, el ministerio de alabanza, Señor, que va a predicar. Está este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O sea, vamos a entonar nuevamente ese canto que tocamos el día martes, que se llama El Vive, y vamos a alabar a nuestro Señor, porque Él resucitó, porque Él no se quedó en esa tumba, sino que nos trajo esperanza, nos ofreció vida eterna, y era parte del cumplimiento de la promesa que Él resucitara y venció a la muerte. Amén. Amén. Amén.
gran deseo, es mi gran anhelo, adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer, es el motivo por el cual yo
que debe ser siempre su voluntad. Señor, sabemos que delante de ti no somos nadie, somos tan diminutos, somos tan pequeños, Señor, que no podemos más que alabarte y adorarte y desear agradarte a ti antes que a cualquier persona, agradarte a ti, amarte, que es guardar tus mandamientos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Y así como tú te preocupas por nosotros, preocuparnos nosotros también por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu oportunidad, Señor, porque nos llamas a tu mesa de nuevo. Por eso te amamos, Señor, por eso te exaltamos, porque tú eres digno. Nadie más, Señor, nos ha amado como tú, nadie más nos ha salvado, solamente tú. Gracias, Señor. Bueno, vamos a vamos a seguir con el orden del culto y siguen las ofrendas, otro acto de adoración a nuestro Señor, no nada más cantar. Y le voy a pedir a nuestro compañero Jehú que si por favor puede pasar y que haga una oración, y posterior a ello estaremos recogiendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, con actitud de gracias. Padre, te damos gracias porque hasta ahorita tú has sido nuestro proveedor, Padre, y tú nos prometes ser fiel, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, a todas las que nos quieras, Señor, y que podamos cumplir con ese mandato, Señor, de ser bendición a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Quisiera preguntar si Luis, que es el único aquí de misiones, va a haber algún tiempo de... Así digo lugar, Luis. Chavos, hoy vamos a estar orando por otra etnia que está relacionada con el Islam también. Son los Fulani Sokoto. Voy a iniciar con un pequeño pasaje que es a través de Primera de Crónicas 16, 28, 29. Dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Para conocer un poco acerca de ellos, bueno, es una población de 363,000 habitantes, pero la población de ellos global es de 1,228,000. El estatus de ellos es no alcanzado todavía. Resumen de la etnia: dice que los Sokoto son uno de los estados de Nigeria y también es una ciudad. Durante el reinado del Imperio Fulani en el siglo XIX, Sokoto fue un importante estado fulani. En el año 2000, la ley islámica Sharia fue introducida en varios estados del norte de Nigeria, como el estado de Sokoto. Obstáculos para el ministerio. Bueno, los musulmanes del norte de Nigeria y las etnias en su mayoría cristianos del sur. Bueno, hay musulmanes al norte y cristianos al sur, y pues hay tensiones muy fuertes en este lugar. Para un fulani del norte, el seguir a Cristo es arriesgarse a ser visto como un traidor, y vemos también por aquellos misioneros que están en este lugar, porque sí es una tierra dura. Ideas para el ministerio: bueno, en Nigeria tienen un gran número de creyentes, tal vez algunos superen
las animosidades tribales para las buenas nuevas de Jesús a las tribus fulani del norte. Nos piden que oremos también por los fulani que conocen y siguen a Jesucristo. Ore para que se reúnan fielmente y para que aprendan a vivir con el poder del Espíritu de Cristo. También oremos para que vivan vidas santas y para que representen a Cristo entre sus familias y sus amigos. Y por último oremos por toda la etnia, para que la tribu fulani se incline cada vez más a Isa, que esto es Jesús en el Corán, deseando conocerle más. Oremos también para que puedan hacer prioridad la educación de sus hijos, preparándoles para la vida rápidamente cambiante de este siglo. Entonces, en resumen, es una etnia donde está como que dividido el norte, musulmanes, el sur, cristianos, y pues ahí las tensiones se ven muy claras. Y le voy a pedir a Diego que si puede orar por esta etnia, los Fulani Sokoto de Nigeria. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites venir aquí, Padre, y orar por tus naciones, Padre, por tus territorios, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú moviéndote, Padre, en esta tribu de Nigeria, Padre, que sea tu poder, Señor, que seas tú, Padre, mandando siervos, Señor, y que si ya los hay en ese lugar, Padre, sea predicado tu evangelio, Señor. Que todas aquellas personas que viven en aquella ciudad, Señor, te conozcan, Padre, que conozcan, Señor, que solamente en ti hay una sola verdad, y es la única verdad, Señor, que está en tu Hijo Jesucristo, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que tú te hagas conocer, Padre Celestial, en esta nación, Señor, y que esas personas puedan conocerse, Padre, puedan saber, Señor, que hay un Dios que les ama y que tiene cuidado de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nosotros ponemos en tus manos esa nación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así vamos a pasar a la predicación. Normalmente es fácil y se elige a la persona que va a predicar porque trae corbata, pero creo que hoy es algo difícil. ¿Qué brinque? Bueno, vamos a poner atención a la palabra del Señor. Su misma palabra dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y que no regresa, sino que cae, sino que desciende y riega la tierra y la hace producir y germinar. Dice el Señor, así será mi palabra, será de mi boca, no volverá a mi vacía. Amén. Bueno, antes de comenzar, quisiera darle gracias a Dios porque siempre es un privilegio venir aquí y estar predicando aquí en este tiempo de capilla. Vamos a orar antes de comenzar. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Padre, y venir aquí a escuchar de tu palabra, Señor, venir aquí a alabarte, a adorarte, Padre, y a entregarte honra y gloria en este tiempo de capilla, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú hablando en nuestros corazones, Padre, que sea tu palabra, Señor, la que refleje, Señor, el deseo de tu corazón para tus siervos, Padre, que sea solamente tu voz la que sea hablada, Señor, que sea solamente tu voluntad, Señor, la que sea en este tiempo hablada, Padre Celestial, tu verdad sea solamente hablada y que sea solamente, Señor, tu voluntad, Padre, en este tiempo. Señor, te entregamos en este tiempo este sermón, Padre, este tiempo, Señor, y permítenos, Padre, que tu Espíritu Santo nos toque nuestros corazones, Padre, para venir aquí y escuchar de tu palabra, Señor, con un corazón humilde, Señor, y con un corazón, Padre, dispuesto a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el pasaje de Juan 14, versículo 1 al 6.
Este es un pasaje que ya todos nosotros conocemos, es un pasaje que ya puedo pensar yo que ya no sabemos incluso de memoria. Y es un pasaje que nos habla de algo que, aunque ya lo sabemos y puede ser algo muy sencillo, yo creo que Dios a veces con su misma palabra siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Creo que en este es el tiempo donde nosotros podemos escuchar un poco lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a darle lectura del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fueren y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Lo primero que encontramos en este pasaje es sobre cómo el Señor Jesús les está diciéndole a sus discípulos: pues yo ya me voy a ir. Después, antes de este tiempo, pues vemos cómo ya se estaban preparando para que la crucifixión de Cristo pudiera suceder. Pero en este pasaje podemos ver cómo los discípulos, a su vez, ellos tenían como una preocupación, porque ellos decían: ¿cómo ahora vamos a conocer el camino? Y entonces el Señor Jesús les contesta a sus discípulos con una simple cosa que tal vez nosotros ya conozcamos, pero que es a su vez bien importante. Dice la palabra de Dios que el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, porque yo tengo un lugar para ustedes. Un lugar que, aunque yo no esté, yo voy a regresar. Cuando yo venga, cuando yo vuelva, en ese lugar ustedes van a estar conmigo. Y ese lugar es un lugar que yo tengo preparado para vosotros. A su vez también nosotros podemos encontrar que cuando sucede esta situación, Tomás le contesta al Señor y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos el camino? Y el Señor Jesús les contesta con 4 aspectos que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta en nuestra vida. Y el Señor Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí, conocemos a Cristo? Entonces, según este pasaje, nos enseña que nosotros, al conocer a Cristo, conocemos su camino. Cuando nosotros llegamos a este lugar, al seminario o al ministerio, nosotros conocimos un camino que Dios nos enseñó. Y es el hecho de estar aquí y de prepararnos en este ministerio, en este nuevo reto, en esta nueva meta que tenemos, que es servirle. Pero también nos dice el pasaje, dice: el camino y la verdad. El hecho de que nosotros estemos aquí, nosotros estudiamos la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros conocemos la única verdad, que es esta, la palabra de Dios. Lo que dijo Jesús en su palabra y lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado a través de su palabra. Pero a su vez también tenemos nosotros lo que es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice la palabra de Dios también que esa vida es una vida en Cristo. Es un camino que nosotros hemos decidido tomar al caminar en Cristo, conocer su verdad, enseñar la verdad y a su vez caminar
como Cristo caminó y vivir como Cristo ha vivido. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice la palabra de Dios, estos tres aspectos son para que tú me conozcas. Y aunque es un texto que ya conocemos y es un texto que ya sabemos, siempre tenemos que recordar que en ese ministerio y en eso que estamos haciendo nosotros, nuestro camino es Jesucristo, la verdad es Jesucristo y nuestra vida está en Jesucristo. Y que en todo lo que nosotros hacemos es para Jesucristo. Y a su vez nosotros reflejamos a Jesucristo con este camino, con esta verdad y con esta vida. Porque estamos en Jesucristo. Y entonces, para dar un poquito más de un mejor contexto a este pasaje, quisiera que nos fuéramos al libro de Juan, capítulo 10. Versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí podemos apreciar ciertos puntos que el Señor nos enseña en este pasaje. Lo primero nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Saben cuál es la verdad. Y yo las conozco. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y me siguen. Mis ovejas saben la verdad y saben el camino. Después nos dice, y yo les doy vida eterna. Si regresamos al capítulo de Juan 14, ¿qué fue lo primero que habíamos hablado hace rato? Lo que Dios nos promete es que cuando Él regrese, Él tiene un lugar para nosotros. Y no solamente un lugar para nosotros, sino un lugar donde Él va a estar con nosotros. Y aquí nos está diciendo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los va a arrebatar de mi mano. Otra promesa que Dios nos da a través de este pasaje es, ustedes no van a perecer jamás y ustedes siempre van a estar en mis manos. Porque dice, mis ovejas me oyen, me conocen y me siguen. Mis ovejas saben cuál es el camino, saben cuál es la verdad y saben cuál es la vida que los va a llevar a un camino donde se encuentra esa tierra prometida o ese lugar prometido que Dios nos ha prometido o nos ha dado, porque es su palabra que ya Él lo tiene preparado para nosotros. Y vamos a regresar un poco a Juan 14:6. Y regresando a estos tres aspectos, vamos a regresar a leerlos, a volver a leerlos y a estudiarlos concepto por concepto. La primera cosa dice en el versículo 6, Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La primera cosa que nos enseña este pasaje es, yo soy el camino. Hace rato yo les preguntaba, ¿cuántos de nosotros conocemos ya a Cristo? El hecho de estar aquí nosotros es porque ya le hemos conocido, ya sabemos cuál es el camino y ya sabemos que en ese camino hay un propósito de parte de Dios para nosotros. Pero también cuando yo leí este pasaje, también a mí me hablaba a mi corazón algo, y es que cuando Dios
establece un camino para nosotros. Ese camino solamente hay una forma para nosotros pasarlo o cruzarlo, y es a través de una relación o de una comunión con Dios. ¿Esto para qué? Porque Dios nos revela su voluntad cuando nosotros caminamos en Cristo, caminamos en Él. Cuando nuestro propósito, cuando nuestra vida está encaminada según sea su voluntad. Y quisiera que me ayudaran ustedes, alguien que me ayude a leer 1 Juan 2:6, y alguien que me pueda ayudar a leer Salmo 26, versículo 16. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice la palabra de Dios, si permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Nosotros, hay algo que siempre tenemos que tener bien en claro, y es que nosotros somos hijos de Dios. Pero nosotros, al estar en este seminario, no solamente somos hijos de Dios, sino siervos de Dios. Y el día de mañana nosotros vamos a tener, si no es que ya la tenemos, una iglesia. Un lugar donde la gente, lo primero que va a buscar es, quiero seguir a alguien. Y nosotros, como siervos, somos reflejos de Cristo. Somos reflejos de ese caminar que hubo en Cristo. Nosotros caminamos en Cristo y es lo que la gente quiere ver. Es lo que la gente quiere conocer, cuál es el camino en Cristo. Y después en el Salmo 26, 16, si alguien ya lo tiene. Salmo 26, 11, perdón. Yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Más yo andaré en ¿qué? En integridad. Y cuando nosotros hablamos sobre esta palabra, nos habla también de santidad. Cuando nosotros caminamos en Cristo, caminamos de una manera íntegra. Como Cristo fue perfecto, así nosotros también buscamos caminar y ser perfectos, como Él lo ha sido. ¿Por qué? Porque también nos dice la palabra de Dios que nosotros somos, que Dios para nosotros ha sido un ejemplo. Y por lo tanto nosotros, como ese ejemplo, y para las demás personas que nos ven como un ejemplo, nosotros tenemos que ser un guía. Así como Cristo fue un día de nosotros, o ha sido de nosotros un guía para nosotros caminar en el camino que Él nos ha enseñado y en ese camino de perfección que Él nos ha mostrado. Siguiente punto, lo vemos en el versículo de Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino y la verdad. Cuando hemos caminado en Cristo, sabemos cuál es la verdad. Sabemos que la verdad para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que para nosotros Jesucristo es la única verdad y es lo que nosotros enseñamos. Y es lo que a su vez nosotros también, al caminar, estamos mostrando la verdad que hay en Cristo Jesús. Y no nada más la verdad que hay en Cristo Jesús, sino que también Cristo Jesús es la verdad para nosotros. Y a su vez esta verdad nosotros la reflejamos.
quisiera que me acompañaran otra vez al Salmo 26. ¿Y alguien que me pueda ayudar con el Salmo 86? Salmo 26:3 y Salmo 86:11. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y el tu verdad. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Otra vez nos dice el Señor, ando en tu verdad, enséñame tu camino y yo caminaré en tu verdad. Nos vuelve a repetir estos aspectos donde nos dice caminar y estar en la verdad, que es Cristo Jesús. Siguiente punto, en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido cambiados por nuestro Señor Jesucristo desde que conocimos ese camino, esa verdad y esa vida que hemos caminado con Él? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un testimonio donde yo antes era así y ahora que camino, que conozco la verdad en Cristo, ahora soy así? ¿Y en cuántas veces de nosotros también podemos decir, Dios me ha transformado de tal manera que Él me ha dado una nueva vida? Que Él me ha dado que yo sea una persona nueva, he sido transformado. No era la persona que era antes, porque ahora en esta vida que estoy en Cristo, dice su palabra, soy nueva criatura, soy alguien nuevo, donde también nos enseña la palabra que somos hechos a su imagen y semejanza, y donde también veíamos en el pasaje de Juan 14:6 que es una vida eterna, un lugar preparado para nosotros, el cual también nosotros tenemos, un lugar que nosotros podemos tener esa promesa en que al caminar y al estar y guardarnos en la verdad que es Cristo, nosotros tenemos un lugar especial que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que conocer, tenemos que estar en ese camino, en esa verdad y en esa vida que está en Cristo Jesús. Tenemos que entender que para nosotros poder recibir esa promesa, esa herencia que Dios tiene para nosotros, esa promesa que Dios nos ha hecho, que nos dice, ese lugar especial, no nada más van a estar ustedes, sino yo voy a estar ahí con ustedes. Y nos dice también la palabra de Dios, y lo hemos vivido, que cuando nosotros caminamos en Cristo, Dios nunca nos ha soltado de su mano. Y dice su palabra, nadie los va a arrebatar de mi mano. Y no van a perecer jamás porque yo estoy con ustedes. ¿Sí? Y ustedes tienen una promesa que cuando estén delante de mí, yo voy a tener un lugar especial para ustedes. Pero como lo decíamos hace rato, la palabra de Dios nos enseña estos tres aspectos que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro caminar. Debemos de caminar como Cristo ha caminado. Debemos de conocer que solamente hay una verdad y está en Cristo Jesús. Y debemos de entender también que solamente hay una vida que ya la conocemos, porque Dios ya nos ha transformado. Por algo estamos aquí. ¿Sí? Y esa vida es una vida que Dios nos ha dado de tal manera que nosotros podemos comprender que somos herederos de una vida eterna que Dios tiene para nosotros.
Quisiera sobre este punto, sobre donde dice la palabra yo soy la vida, que alguien me pudiera ayudar con 1 Juan 5:11 y alguien más con Juan 10:10. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Y Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice su palabra, yo les he dado vida eterna, que ésta está en su Hijo. Y también nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando yo veía este pasaje, yo decía, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener esa vida abundante que Dios nos dice que nos va a dar? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría conocer, tal vez, conocer a nuestros hijos, conocer a nuestros nietos, conocer tal vez a nuestros bisnietos, envejecer, conocer simplemente lo que es la vejez, conocer simplemente lo que es ver crecer a tus hijos, ver crecer a tu familia? Dice su palabra, yo tengo una vida abundante para ustedes. Y cuando leemos este pasaje en Juan 14:6, es algo que Dios también nos muestra, que es como un anhelo de Él. Yo les he mostrado un camino, yo les he entregado una verdad y les he dado una vida para que ustedes puedan decir, me conocen, y en el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocemos a Cristo, vamos a conocer al Padre. Y entonces cuando conozcamos al Padre, nosotros vamos a poder decir, le hemos visto. Y cuando estemos delante de su presencia, Él nos va a decir, Él nos va a hacer ver que nosotros tenemos un lugar especial con Él, pero ante esto nosotros tenemos que cumplir con estos tres aspectos. Tenemos que caminar en Cristo, tenemos que saber que hay solamente una verdad, que es en Cristo Jesús, y que solamente hay una sola vida, que es en Cristo Jesús. Y aunque sean tres aspectos que ya conocemos, que a lo mejor el escuchar esta palabra puede ser algo como que, pues ya me lo sé o ya lo conozco, porque por ejemplo Juan 14:6 era un versículo que a mí me gusta mucho y yo me lo sé de memoria. Es mi versículo favorito de toda la Biblia. Y el hecho de volver a escuchar esta palabra y de escuchar que Dios te está diciendo, yo tengo un lugar especial para ti, yo tengo un lugar en el que tú y yo vamos a estar juntos, y que solamente tienes que seguir mi camino, tienes que estar en mi verdad y tienes que vivir como yo viví y vivir bajo mi Hijo Jesucristo. Es sencillamente como entender que Dios nos está diciendo, mi deseo es que nos conozcamos. Yo te he asignado un camino porque deseo conocerte. Te he dado una verdad porque deseo conocerte y deseo que me conozcas. Te he dado una vida porque quiero que vivas esa vida y me conozcas. Nosotros aquí en el ministerio lo hemos escuchado muchas veces. Al ser pastores, vamos a vivir completamente por la fe. ¿Sí? Y al ser pastores, la cosa va a estar así. Nosotros vamos a vivir completamente para Cristo. Vamos a depender de Cristo. Nuestro sustento va a ser Cristo. Nuestro camino va a ser Cristo. Y la única verdad que nosotros debemos de enseñar, hablar y vivir es Cristo. Y dice la palabra de Dios, y entonces, si me conoceréis, van a conocer al Padre. Y dice, ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cuántos de nosotros de parte de Dios hemos recibido un camino? Hemos recibido una verdad, o más bien la verdad, y hemos recibido una vida. ¿Cuántos de nosotros, al caminar en este tiempo en Cristo, hemos tenido una experiencia en la que Dios nos enseñe el camino, donde Dios nos enseñe cuál es su verdad, y donde Dios también nos muestre que en Él hay una vida que en ningún otro lugar la vamos a poder encontrar, como Él nos la ha ofrecido?
y nos las está dando. Dice su palabra, para ser como Jesús, tenemos que andar como Él anduvo. Practicar y enseñar la verdad como Él lo hizo. Vivir como Él vivió. Y la palabra de Dios también nos muestra que debemos de andar, vivir y seguir en Jesucristo. En Jesucristo nosotros somos. En Jesucristo nosotros tenemos una identidad. Sí, porque nosotros buscamos ser iguales o no iguales, sino imitarlo a Él. Y ese debe ser siempre el deseo de nuestro corazón, para nosotros imitar a Cristo y saber cuál es ese camino, esa verdad y esa vida. Nosotros necesitamos andar en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Esta mañana yo quisiera entregarle este tiempo al Señor y que siga siendo el Señor el que nos muestre su camino, su verdad y la vida que Él tiene para nosotros. Que en este tiempo nosotros aprendamos a caminar en esos pasos de santidad que Él nos enseñó, en esa verdad que Él a lo largo de la historia nos ha enseñado y Él se encargó de que nosotros la podamos tener hoy en día escrita. En griego, en hebreo, si no sabemos griego y hebreo, nos las dio también en español. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, y una verdad, una vida que está en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Una vida que solamente nos enseña a nosotros también a que vivimos para Cristo. Somos por Cristo y estamos por Cristo. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos permites venir aquí a escuchar de tu palabra, Señor, y entender, Señor, que tú has prometido, Señor, que como a tus discípulos, Señor, que aunque tú no estarías con nosotros, Padre, el día que tú vuelvas, tú tendrías un lugar especial para nosotros, Señor. Tú tendrías un lugar, Señor, donde nosotros podremos estar contigo, Padre, y podemos deleitarnos, Señor, en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado un camino, Padre. Un camino que es verdadero y que nos guía, Señor, y que nos lleva, Padre Celestial, a una vida que hay en ti, Padre. Una vida, Padre Celestial, que nos ha transformado. Un camino, Señor, que nos ha llevado, Padre, a recibir, Señor, y a conocer, Padre, tu voluntad, tus bendiciones, Padre, que tú tienes para nosotros, Señor, y tus promesas, Señor, que se han hecho vivas, Señor, en nuestro vivir, Padre, y que se han hecho también, Padre, una verdad, Señor. Tus palabras, tus escrituras, Señor, se han vuelto, Padre, el fundamento, Señor, de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros enseñamos, Padre. Señor, en este tiempo nosotros te pedimos que tú nos enseñes, Padre, y nos ayudes, Señor, a caminar en esa verdad y en esa vida, Señor, que tú nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, conocerte, Padre. Permítenos, Señor, conocer el camino, la verdad y la vida, Señor. Permítenos, Señor, conocer al Padre, Señor, y estar, Señor, siempre en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, nosotros ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que tú siembres, Señor, en los corazones de tus siervos, Señor. Siembres en los corazones, Padre, de los que estamos aquí presentes, Señor, y de cada uno de los seminaristas, Señor, que estudiamos en este lugar, Padre. Enséñanos a vivir, a caminar y a andar en tu verdad, Señor. Como ejemplo, Señor, en Jesucristo, Señor, que tenemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.
la vida de Diego. Los avisos. ¿Alguno de ustedes tiene un aviso que quiera avisar? No. Entonces, bueno, vamos a pasar a una simple alabanza. Entonces. Bueno, gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Porque muchas personas allá afuera que no conocen a Dios claman tener la verdad. Y es un motivo para nosotros estar alegres que nosotros conocemos a Cristo, y no por nuestros méritos, sino porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer, como dice José Ángel, que es verdadero, y estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Los méritos siempre para Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Señor. Y le voy a pedir a Pedro que se nos ayuda a orar, por favor. ¿Sí lo estás pasando? Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permitiste venir a tu casa, Señor. Pudimos aquí alabarte, pudimos entonar cánticos hacia ti, Señor, y pudimos escuchar un poco de tu palabra, Padre. En este momento te pido que seas con nosotros, Señor, a donde vayamos, que en este culto que vamos a tener ahorita más tarde, Señor, tú seas obrando y tú seas agradándote de todo lo que hagamos en nuestro lugar. Agrádate de nuestras vidas, Señor. También en este fin de semana que vamos a nuestros campos pastorales, te pido que seas tú obrando a través de mis hermanos, Señor, para que seamos de bendición y seamos de ejemplo hacia los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso seminario, por estos hermosos compañeros que tenemos aquí alrededor, Señor, para que seas bendiciéndoles tú, Señor, a este seminario y a mis compañeros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Ay, no me grabaste eso. Y digo que cuando se acabe la oración, le cortes para que ya no se vea eso. Es parte de